¿Sigues peleando? ¿Te ha pasado que una conversación ya terminó, pero tú sigues discutiendo en tu cabeza? La persona ya se fue, el momento ya pasó, pero tú sigues pensando, debí decir esto, le hubiera contestado aquello, tenía que haberle demostrado. Y lo más triste es que ya no estás buscando paz, estás buscando ganar. Episodio 168, Proverbios 25 al 26. Hoy Salomón no nos habla solo de palabras, nos habla del orgullo que se esconde detrás de ellas. Y lo hace en tres direcciones. Número uno, la sabiduría no se pone en primer lugar. Proverbios 25 dice, no te des importancia en presencia del rey. La sabiduría no necesita empujarse al frente, no necesita impresionar, no necesita recordarle a todos cuánto sabe. El psicólogo Roy Baumeister estudió cómo ciertas personas reaccionan cuando sienten que su imagen fue amenazada y encontró algo fuerte. Cuando alguien depende demasiado de verse superior, la crítica se siente como un ataque, no como corrección, como peligro. Por eso algunas discusiones crecen tanto. No estamos defendiendo una idea, estamos defendiendo nuestro ego. Pero la humildad te libera. No tienes que ganar cada conversación, no tienes que ocupar siempre el centro, no tienes que tener siempre la última palabra. Jesús lo dijo así, el que se humilla será exaltado. Y el hombre más importante de la historia nunca tuvo necesidad de presumirlo. Número 2. La sabiduría sabe cuándo hablar y cuándo callar. Salomón dice, discute tu causa con tu prójimo y no reveles el secreto de otro. Primero habla con la persona, no con todos los demás, porque a veces no buscamos reconciliación, buscamos testigos para nuestra versión. Luego dice, con paciencia se persuade al gobernante y la lengua amable quebranta los huesos. Qué imagen tan extraña, una lengua suave quebrantando huesos. Porque la paciencia puede lograr lo que la presión no puede. En 1962, durante la crisis de los misiles en Cuba, el mundo estuvo al borde de una guerra nuclear. Muchos asesores presionaban al presidente Kennedy para atacar. Querían fuerza inmediata, respuesta dura, control. Pero Kennedy resistió la presión, esperó, negoció, mantuvo abiertas las conversaciones y esa paciencia ayudó a evitar una catástrofe mundial. A veces la respuesta más fuerte no es la más ruidosa. Y entonces llegamos a un pasaje que muchos leen como contradicción. No respondas al necio conforme a su necedad. Y luego dice, responde al necio conforme a su necedad. Entonces, ¿cuál es? Aquí está el anacronismo. Leer proverbios como si fueran leyes absolutas para toda situación. Pero proverbios es sabiduría, no una lista mecánica. A veces responder te arrastra al mismo nivel. Y a veces callar deja que la necedad se crea sabia. La sabiduría no solo sabe qué es verdad, sabe cuándo decirla, cómo decirla y cuándo guardar silencio. Jesús hizo ambas cosas. Ante Herodes cayó, ante los fariseos respondió con fuerza. No era contradicción, era discernimiento. Número 3. La sabiduría acepta que no lo sabe todo. Proverbios 25 dice, gloria de Dios es ocultar un asunto y gloria del rey investigarlo. Eso no significa que Dios esconda lo necesario para obedecerle. Significa que Dios no está obligado a explicarnos todo. Job lo vivió. Perdió hijos, salud, bienes y durante capítulos enteros preguntó ¿por qué? Sus amigos hablaron mucho, pero entendieron poco. Y cuando Dios finalmente respondió, no le dio a Job una explicación completa, le mostró su grandeza, le habló del mar, de las estrellas, de la creación, de cosas que Job no podía controlar. Y Job terminó diciendo, de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. No recibió todos los detalles, recibió algo más profundo, a Dios mismo. Blaise Pascal, matemático y filósofo, entendió esa tensión. Él veía que el ser humano quería meter a Dios en una fórmula, como si Dios fuera un problema para resolver y no una persona para conocer. Pascal decía que hay suficiente luz para quien quiere creer y suficiente sombra para quien solo quiere controlar. Porque el orgullo exige explicaciones, la fe aprende a confiar. Y Proverbios 26 lo dice con dureza. ¿Has visto a un hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay para el necio. Porque el necio todavía puede aprender, pero el orgulloso cree que ya llegó. Hay una escena en El violinista en el tejado, donde Tevye escucha a una persona discutir y dice, tienes razón. Luego escucha al otro lado y también dice, tú también tienes razón. Su esposa confundida le dice, los dos no pueden tener razón. Y Tevye piensa un momento y le responde, ¿sabes qué? Tú también tienes razón. La escena da risa, pero revela algo real. Muchas veces no escuchamos para entender, escuchamos para contestar. Como esa conversación que ya terminó, pero sigue viva en tu cabeza. Quizá no necesitas ganar. Quizá necesitas descansar. Quizá no necesitas otra respuesta. Quizá necesitas humildad.
Porque Dios no te llama a siempre tener la razón, te llama a caminar en sabiduría, con paciencia, con dominio propio, con palabras suaves y con la paz de saber que la última palabra no tiene que ser tuya, le pertenece a Dios. Oremos. Señor, líbranos del orgullo que necesita ganar siempre. Danos humildad para escuchar, sabiduría para responder y fe para descansar cuando tú decides no explicarlo todo. Enséñanos a hablar con paciencia y a callar con confianza. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguna conversación o alguna pregunta en la que todavía estás intentando tener la última palabra? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando. Suscríbete y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.